Excelentísimo señor presidente de honor del Patronato Universitario de la Universidad Internacional de Cataluña. Excelentísimo señor presidente del Patronato Universitario de la Universidad Internacional de Cataluña. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Internacional de Cataluña. Excelentísimas autoridades académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Luis Giner Tarrida como académico numerario. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, el excelentísimo señor doctor Pedro Clarós Blanc, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores Xavier Gil Mur y Josep María Ustrell y Turrent. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, prometo y quiero. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario de esta institución. Mi mejor recuerdo para mis padres, Dolors y Lluís, ausentes hoy y siempre presentes en mi vida, por la gran lección de valores que de ellos he recibido. A mi esposa Feliciana, a la que le he robado muchas horas para dedicarme a la profesión y a la docencia, y siempre ha estado a mi lado apoyándome y animándome. A nuestras hijas, Julia, Carla y María, que hoy no pueden estar aquí, pero igualmente comparten este momento. Finalmente, no quería dejar de agradecer el interés mostrado por familiares, amigos y colegas que hoy me acompañan en el acto que nos convoca, porque siguiendo las palabras de Francisco de Quevedo, he de decir que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Sin más preámbulo, procedo a leer el preceptivo discurso de recepción como académico numerario de esta institución. Permítanme dirigirme a ustedes con un discurso de ingreso con el que pretendo mostrarles la evolución de la odontología a lo largo de los años. Tanto en la forma como en el contenido del diseño de este discurso han sido mi guía y mi inspiración la altísima categoría académica de los miembros de esta ilustre institución centenaria, la excelencia de sus conocimientos avalados por sus titulaciones y doctorados, la transversalidad de sus disciplinas que abarcan todas las especialidades del saber y, por supuesto, el inmenso gozo y honor de haber sido aceptado como miembro numerario, el cual agradezco y espero honrar con mis palabras de ingreso. Auspiciado por los consejos del doctor Pedro Clarós, mi mentor primero y ahora mi amigo, decidimos que sería de interés de todos ustedes conocer someramente la historia de la odontología y cómo ha evolucionado la profesión del odontólogo a lo largo de los siglos, sin perder ni un ápice su esencia, profesión de servicio a la salud y al bienestar del ser humano. En mi labor docente diaria, desde hace más de 20 años, tengo la gran dicha de poder dar la bienvenida a los alumnos que se inician en el conocimiento de la odontología en la UIC Barcelona. En este primer contacto les dirijo unas palabras tales como: si este camino es tu vocación, es la mejor profesión que se puede ejercer, pues lo tiene todo. Y cuando digo todo, me refiero a 3 dimensiones diferentes. La primera dimensión hace referencia a la parte científico-tecnológica en que en este momento está al más alto nivel del saber. Una segunda dimensión engloba la concerniente a la aplicación de las habilidades del odontólogo en cada uno de los tratamientos, la rehabilitación, el modelado gingival o el mismo tratamiento ortodóntico, etc., que los pacientes lo disfrutarán durante mucho tiempo o tal vez toda su vida. Y la tercera dimensión, la más importante en cualquier profesión de ciencias de la salud,
es la dimensión sociopersonal de atención individualizada a una persona que precisa de atención médica u odontológica. Esta tercera dimensión es para mí la más importante, porque podemos decirle a nuestros pacientes algo tan importante como «te voy a ayudar a poder comer y lucir una bella sonrisa». La odontología, tanto en la antigüedad como en nuestros tiempos, va unida a dos premisas, el dolor y la restauración o reposición dental. Esta última siempre ligada íntimamente a los materiales en uso en cada momento. Esta aproximación a la evolución de los materiales dentales en la historia de la odontología no pretende ser un tratado científico de estos, sino una visión de los cambios que se han producido a lo largo de los años, pero sobre todo centrado desde la última mitad del siglo XX hasta la actualidad, y cómo ha afectado esto a la visión de la odontología y a la atención a los pacientes. Es muy difícil determinar dónde está el inicio de la odontología, considerando como el hecho de que un profesional atienda las necesidades de los dientes o de la boca de otra persona. Lo que sí sabemos es que los problemas dentales y el dolor de muelas va asociado a la historia de la humanidad, desde su inicio y por el momento hasta nuestros tiempos. Se considera que el hombre de Cromañón, 23.000 años antes de Cristo, ya padecía de caries dental y que estos pueblos primitivos debieron buscar la forma de aliviar el dolor, se deduce por los hallazgos, que consistía en trepanaciones o procedimientos similares, y también mediante el uso de plantas medicinales junto con conjuros mágicos. Sin embargo, las referencias bien identificadas más antiguas de que disponemos datan de unos 14.000 años antes de Cristo, de un cráneo del Paleolítico, encontrado por el arqueólogo Benassi en el norte de Italia. Los hallazgos demuestran que el molar tenía infección y fue tratado con un instrumento lítico sencillo. En los inicios de las civilizaciones, el hombre ha sido nómada y cazador. La dieta que ingería apenas le ocasionaba caries, puesto que se observaba una prevalencia del 5 al 10% de la población. Sin embargo, al volverse sedentario e iniciar la cultura agrícola, se produce un incremento de lesiones dentales como la caries, que pueden llegar al 80%. Bernardini, también arqueólogo de prestigio, descubre y estudia una mandíbula humana encontrada en Eslovenia, datada con más de 6.500 años de antigüedad, en la que, en un desgaste importante de un canino, se encuentran restos de cera de abeja y que por sus características fue efectuado en vida, ya que demuestra que entró en función cierto tiempo. Una de las referencias históricas ineludibles es la concerniente a la cultura egipcia, en la que destaca el nombre de Gessi-Ra, que vivió unos 3.000 años antes de Cristo. Para muchos es el primer dentista reconocido como tal y documentado en una placa de la época descubierta en una excavación junto a otros indicios. También en algunos escritos egipcios de la época de Gessi-Ra destaca la importancia de la asociación de la odontología con la medicina y con la primera referencia a la especialidad de odontología dentro de la medicina. Ya en una época posterior encontramos en la cultura maya evidencias de tratamientos que para muchos autores son los primeros con implantes efectuados en la historia de la humanidad. Popenoe, arqueólogo, en 1931 trabajaba en unos yacimientos en Honduras y encontró una mandíbula datada sobre el año 400, en el que se observan 3 trozos de concha marina preparados en forma de diente con su raíz e insertados en los alveolos anteriores de la mandíbula. En ella se ha podido constatar que hubo cierta regeneración ósea en contacto con dichos elementos, por lo que se concluye que fueron colocados en vida y con función estética. Las profesoras de la UIC, Maite Salagaray y Dolores Ceperuelo, hicieron sus trabajos de investigación para tesis doctoral en el Yacimiento Arqueológico de Tarragona y de Atapuerca en Burgos, respectivamente. Entre las numerosas informaciones aportadas, destacan también el incremento de las patologías dentales a lo largo de los siglos y que la conformación de los conductos radiculares presenta características comunes en el Homo sapiens y no ha sufrido modificaciones con el paso de los años. La velocidad de los cambios ha sido diferente en cada época y así pasó también con la odontología. En la Edad Media y en el Renacimiento, a los que se dedicaban a tan noble profesión se les denominaba sacamuelas o cirujanos barberos, según la época y el lugar, y fueron representados en diversas obras de arte. Frecuentemente, en esta época, la falta de higiene y la actividad de los sacamuelas conducían a la pérdida prematura de dientes y a que muchas mujeres jóvenes no abrieran la boca para que no se pusiera de manifiesto las ausencias dentales, quedando también reflejado en las pinturas de la época. Una figura que marcó el antes y después de la odontología considerada moderna fue Pierre Fauchard. Escribió en el año 1728 el libro Le Chirurgien Dentiste, en el que se recoge todo el conocimiento que había sobre odontología hasta entonces, basado en los pocos libros editados hasta aquel momento y por los numerosos dentistas con los que se entrevistó.
Algunos de los tratamientos descritos por él han sido vigentes durante muchos años, incluso unos pocos llegaron hasta mediados del siglo XX. Pierre Fauchard desarrolla en profundidad la cirugía dental y maxilofacial y aporta un salto cualitativo en el tratamiento de las caries y defectos dentales, pasando de la prácticamente única solución en aquella época, que era la extracción, a los tratamientos de restauración dental con un inicio de base científica. Fue el primero en plantear en su obra la caries como consecuencia de los ácidos producidos por la fermentación de los azúcares y la acidez que ello producía. En el año 1936, el dentista Elmer Best, en Minnesota, funda la Pierre Fauchard Academy, buscando los mejores y más relevantes profesionales de la odontología de aquel momento y basando los objetivos de dicha academia sobre la ética, la dignidad de la persona y profesionalidad, tanto en la parte de atención clínica como en la investigación, como siempre estuvieron presentes en la forma de actuar de Fauchard. En la actualidad, dicha academia tiene secciones específicas en 119 países, con 7.000 académicos. La sección española cuenta con algo más de un centenar de ellos, algunos también miembros de la Real Academia Europea de Doctores, celebrando cada año su reunión anual, interviniendo en temas de destacada actualidad y relevancia por sus dos vertientes, la científica y la ética. La revolución industrial, enmarcada en el siglo XIX, trajo consigo grandes cambios de la historia en todos los campos y supuso también un cambio importante de mentalidad en el ámbito sanitario. William Webel acuñaría el término científico en el año 1853, que ya indeleblemente se irá unido a la historia posterior, y la medicina avanzaría de forma espectacular, identificando numerosos microorganismos causantes de infecciones. En el ámbito de la odontología se fue abandonando poco a poco la idea de que lo que causaba el dolor dental era el gusano del dolor de muelas, con lo que se desarrollaron protocolos higiénicos y también la utilización de productos químicos que atacarían objetivos diana sin intentar dañar el resto del organismo. Poco después daría lugar a los antibióticos y al concepto de vacuna. Cabe destacar también, como cambio en la odontología, un empuje académico en este siglo. Se fundaron las primeras sociedades científicas y dio inicio la primera facultad de odontología, la Baltimore College of Dental Surgery, en Estados Unidos, en 1840, dejando de ser la odontología una especialidad de la medicina y teniendo una identidad propia como disciplina independiente. En Europa fue en 1859 cuando inició la primera escuela de odontología en el Reino Unido. En la actualidad, en algunos sectores sigue la discusión acerca de si la odontología debe ser una especialidad de la medicina y ser estomatología, que durante muchos años ha estado incluida en la formación de la profesión de dentista en España y que desapareció progresivamente a partir de 1990, cuando se graduaron los primeros odontólogos de la época actual, ya que anteriormente en España también había existido la carrera de odontología, separada de medicina. Vemos, pues, que desde hace más de 200 años sigue abierta esta polémica, siendo motivo de reflexión en cada época, y que actualmente, sea mediante la titulación de médico estomatólogo o con la de odontólogo, nos lleva a una forma de ver la salud oral dentro de la salud global del paciente. Un aspecto relevante es la historia de la anestesia, que va muy ligada a la odontología. Desde muy antiguo, el dolor dental y el dolor que provoca el manejo de los dientes, ya sea por los tratamientos o en tiempos primitivos por las modificaciones rituales, ha llevado a los dentistas en cada época a buscar formas de disminuir o eliminar este dolor. El éter fue el primer gas sedante conocido. Hay referencias, aunque sin base científica clara, desde el año 1275 en que el médico Ramón Llull describió el vitriolo dulce, que podría considerarse de alguna manera el precursor del éter. Pero han de pasar muchos años hasta que otros autores que se atribuyen su autoría dejaran escritos sus experiencias exitosas en dormir animales y el proceso de obtención de dicho gas. Otro gas utilizado actualmente en la odontología con mucha frecuencia es el óxido nitroso, descubierto en 1772 por Joseph Priestley, conocido también en aquel momento como gas hilarante y considerado como muy placentero por las sensaciones que se producen al ser inhalado, ya que disminuye la ansiedad y tiene un efecto analgésico, siendo progresivamente utilizado en ferias como espectáculo en pleno siglo XIX. La historia del inicio de la anestesia en odontología se le disputan, pues, estos dos gases, el éter y el óxido nitroso. Se atribuye a Horace Wells la primera experiencia en él mismo, en 1844, al pedir a un discípulo suyo, John Rinks, que le efectuara una extracción de un molar habiendo inhalado el óxido nitroso. La intervención fue muy bien y el doctor Wells no sintió ningún dolor. Según la literatura del momento, exclamó: «Una nueva era para la extracción de órganos dentales».
Dicho gas ha pasado épocas de gran aceptación a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Después ha sido menos utilizado e incluso poco enseñado en las facultades españolas y actualmente vuelve a tener un resurgir auspiciado por el interés de la industria, ya que han conseguido producir dispositivos con gran seguridad en el manejo y también por las exigencias de la sociedad que nos reclama a los profesionales sufrir lo menos posible. Y esta técnica permite, en muchos casos, disminuir la ansiedad y el umbral de dolor, por lo que se puede efectuar la anestesia local con menor trauma físico y psicológico para el paciente. Otro de los avances más significativos de la historia de la odontología del siglo XIX fue la introducción con base científica de la amalgama de plata. Green-Bardiman Black describió una forma de preparación de las cavidades para obturación con amalgama de plata basadas en principios de ciencia de los materiales y de ingeniería. Al mismo tiempo, introduce mejoras en la aleación de plata, con lo que se conseguía menor expansión y mayor durabilidad de las restauraciones. Black publicó todos estos conceptos en el año 1896 en su obra Manual of Operative Dentistry. En la actualidad, la amalgama de plata es muy cuestionada por el mercurio y por su posible toxicidad individual al portador de amalgamas y, sobre todo, por la posible toxicidad ambiental por su uso, aunque a día de hoy existe una normativa muy estricta en cuanto a la recogida de residuos y filtros en los equipos para evitar daño ecológico. Es importante destacar que este material, que es el material que más se ha utilizado durante muchos años y ha permitido a muchas personas de diferentes niveles sociales tener una alimentación adecuada y estar exentos de dolor dental, puesto que aún en nuestros días no existe un acceso universal al tratamiento dental y en según qué países y zonas geográficas es un material que por la relativa facilidad de su manejo y coste asequible permite mantener dientes funcionales. Es también a principios del siglo XIX que de manos de Joseph Fox se instaura la ortodoncia como ciencia y a finales de este siglo surge la gran figura de Edward Angle, quien en 1899 describió la clasificación de las maloclusiones dentales que lleva su nombre, que sigue en total vigencia en la actualidad. Ideó también aparatología de movimiento dental muy avanzada para la época y cuyas bases siguen usándose en la actualidad. Por ello se le considera el padre de la ortodoncia moderna. Con el desarrollo de los sistemas de digitalización y mecanizado CAD/CAM, en los últimos años han tomado relevancia las llamadas técnicas de ortodoncia invisible, basadas en alineadores removibles secuenciales después de un estudio de movimientos progresivos de los dientes del paciente, mediante un software informático. Estos alineadores se van cambiando por lo general cada 15 días, ya que el siguiente está adaptado al movimiento que se ha producido durante el anterior alineador, hasta producir el cambio deseado. Al principio fueron utilizados para movimientos sencillos o para realinear pequeños cambios que se producían después de un tratamiento de ortodoncia complejo. Sin embargo, con el avance de los softwares, ayudas de pequeños aditamentos y modificaciones en los dientes y, sobre todo, el mejor conocimiento de las dinámicas y respuestas de los dientes a las fuerzas de estos alineadores, a día de hoy se procede a tratamientos de ortodoncia complejos. En la actualidad, el reto está en el debate existencial. Gracias a la evolución de esta aparatología, el paciente en ocasiones demanda tan solo la alineación del sector anterior por cuestiones estéticas. Sin embargo, queda la duda de la estabilidad funcional que produce todo el conjunto, no solo el frente anterior, sino también el soporte posterior. Es un debate que debe ser analizado bajo todos los conceptos, tanto técnicos, biológicos y éticos. El siglo XX enmarca un nuevo escenario, completamente distinto a los anteriores. Supone inmensos cambios centrados principalmente a partir de mediados de siglo, debido a avances científicos, tecnológicos y sociales, producidos a una mayor velocidad que en los anteriores periodos históricos. Estos cambios no solo afectan a diferentes materiales dentales, sino también a la forma de ver la profesión y a los sistemas asistenciales sanitarios. Y, como no, también al concepto de sistema y calidad de vida por parte de los pacientes. Un gran avance para la profesión odontológica ha sido la evolución en la funcionalidad del material rotatorio, que permitió eliminar tejidos con caries de forma asequible y segura, hacer modificaciones a los dientes para prótesis fija, ajustes de materiales directamente en boca, etc. A finales del siglo XIX, Morrison patentó el torno a pedal en colaboración con la empresa de máquinas de coser Singer. Y se fabricaron los primeros tornos algo más eficaces, pero requerían que hubiera en la consulta una persona que se dedicara exclusivamente a pedalear para dar fuerza al torno. Fue en la mitad de la década de los años 80 del siglo pasado cuando se desarrolló con éxito el instrumental rotatorio por aire a presión. Con él se conseguía pasar de las 20 o 30.000 vueltas por minuto a 300.000. Fue un cambio de paradigma,
que permitió avanzar de forma exponencial en el campo de la prótesis y de la estética dental, en los que hasta entonces era difícil traer a preparaciones con precisión. Esta tecnología ha traído asociada lamentablemente en bastantes ocasiones una enfermedad laboral, que es una pérdida auditiva en los profesionales, ya que el ruido que se genera en el proceso de tallado al que está expuesto a diario el odontólogo ocasiona la pérdida de audición en las frecuencias más agudas. Uno de los hitos más importantes en la odontología en las últimas décadas ha sido el perfeccionamiento de las cualidades de la adhesión de los materiales dentales, sobre todo la adhesión entre los composites y los tejidos dentales. Esta cualidad ha permitido no solo la utilización de materiales biocompatibles y estéticos, sino también un cambio en las modificaciones dentales, con necesidad de menor retención mecánica, entrando en una nueva concepción que es la dimensión de la odontología mínimamente invasiva. En odontología, la adhesión tiene un nombre propio, que es el del Dr. Michel Bonocore, químico y odontólogo. En el año 1955 dio a conocer los resultados de su investigación. En ella describe el tratamiento ácido de las superficies dentales como condicionador para una mejor adhesión de los materiales plásticos que estaba él mismo también desarrollando, como sellador de fosas y fisuras en un intento de disminuir la elevada incidencia de caries de aquel momento en Estados Unidos. El último avance al que haremos referencia es a la implantología dental que hoy conocemos. Tiene un nombre propio de inicio reconocido en todos los ámbitos, el del profesor Per-Ivar Branemark. En España, la mayoría de los dentistas interesados en el campo de la implantología empezamos a oír y leer los primeros apuntes de la nueva técnica que permitía rehabilitar a pacientes totalmente déntulos con prótesis sobre implantes a mediados de los años 80. Concretamente, tuvimos noticia de la conferencia impartida en Toronto del año 1982, en la que Branemark presentó sus resultados, mostrando años de seguimiento de los tratamientos realizados con prótesis implantosoportadas osteointegradas. Pronto, algunos colegas de profesión fueron a Gotemburgo a conocer de primera mano los conceptos y técnicas del profesor Branemark. Desde Cataluña, concretamente, entre otros, fueron el doctor Carlos Aparicio y el doctor Joan Pi, siendo referentes en la implantología, desarrollando técnicas como los implantes cigomáticos, la carga inmediata y la carga sobre 4 implantes, técnicas que han significado un avance importante en la profesión. Ellos se encargaron también, y de forma generosa, de describirnos las técnicas que habían conocido e incluso de traernos al profesor Branemark para tener contacto directo con su persona y el conocimiento que podía él aportar. Uno de los cambios más importantes fue el pasar de implantes totalmente lisos a implantes rugosos con tratamiento de superficie, con lo que se aumentaba de forma significativa la superficie de contacto del implante con el hueso del paciente, que ayudaría a la osteointegración, ya que estos tratamientos atraían el contacto con el hueso. Los primeros pasos del tratamiento de superficie del implante se desarrollaron con técnicas aditivas. Se intentaba adicionar elementos como el titanio en spray o microestructuras cálcicas a la superficie, pero en algunos casos se producía el desprendimiento de estos elementos de la superficie del titanio y causaba problemas a la osteointegración. Un paso decisivo en este ámbito fue la aparición de las técnicas de sustracción o modificación de la superficie, en cuyo ámbito el profesor Javier Gil es autor destacado, quien con técnicas de granallado y diferentes tratamientos en estos momentos se está consiguiendo superficies denominadas inteligentes que actúan con las proteínas del medio y permiten una mayor y más rápida osteointegración. Branemark no solo dibujó un nuevo escenario para afrontar la rehabilitación oral, sino que trabajó y mucho y logró aportar numerosas soluciones de rehabilitación con implantes extraorales y abrió una nueva dimensión en el tratamiento multidisciplinar de los pacientes con pérdidas de tejido por causas congénitas o por problemas posteriores de enfermedades o traumatismos. En concreto, cabe destacar la colaboración frecuente del doctor Branemark con el doctor Clarós en la implantología y en la reconstrucción craneofacial, así como en las prótesis de conducción ósea. También aportó soluciones aplicadas a otras zonas del cuerpo humano en las que compañeros médicos de otras especialidades fueron pioneros en Barcelona y en España. Como vemos, los materiales odontológicos forman parte de la actividad habitual del odontólogo y la propiedad más importante y primera que debe tener es la biocompatibilidad con el organismo humano. Hemos de tener en cuenta que no existe ningún material dental que se pueda considerar inerte. Evidentemente, hay una diferencia muy importante en las tolerancias biológicas entre unos y otros. Tenemos materiales muy poco reactivos y bien tolerados, en general, como las cerámicas. Y tenemos, en el otro extremo, los materiales más reactivos, que serían los metales por su tendencia a la corrosión y la pérdida de iones en este proceso. Aunque la Agencia Española del Medicamento vela por esta propiedad de los materiales,
Los profesionales debemos estar siempre alerta a cualquier signo o síntoma que haga sospechar de la pérdida de la biocompatibilidad y proceder a su retirada. El tema de la corrosión y biocompatibilidad de los materiales odontológicos fue siempre una prioridad del que fue el primer decano de la Facultad de Odontología de la UIC Barcelona, el profesor Miquel Cortada, que impulsó esta línea de investigación. El doctor Miquel Cortada falleció hace un mes aproximadamente y fue mi mentor en la vida académica, profesional y también personal. En las últimas décadas ha acontecido un cambio sustancial en muchos aspectos relativos a la atención sanitaria en odontología, tanto por parte de las inquietudes, motivaciones y exigencias de los pacientes como en la forma de atención odontológica en sí misma. En el año 1980, España tenía 3.946 dentistas colegiados y en el año 2017 la cifra ascendió a 36.689 dentistas ejerciendo la odontología en España, siendo importante el aumento anual de dentistas colegiados. Esto fue debido a los cambios que el Gobierno español efectuó progresivamente al ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea, creando el título oficial de licenciado en odontología mediante los correspondientes planes de estudio recogidos en el Real Decreto 970/1986 de 11 de abril. Hasta la promulgación de este decreto, la profesión de dentista se ejercía tras obtener la especialidad en estomatología, una vez obtenida la licenciatura en Medicina y Cirugía, con un total de 8 años de estudios, 6 empleados para la formación en Medicina y Cirugía y 2 años más para la obtención de la especialidad en estomatología. El Real Decreto de 1986 permitió crear las nuevas facultades de odontología, en un principio en el entorno de la Universidad Pública, con un programa académico de 5 años para la obtención del título de odontólogo, con plenas competencias en la profesión regulada de dentista, en igualdad de condiciones que el médico estomatólogo en el ámbito del entorno oral. A los pocos años se abrieron nuevas facultades de odontología, también en universidades privadas, siendo en la actualidad 23 las facultades de odontología autorizadas en nuestro país, en las que se gradúan en torno a los 1.600 alumnos anualmente. De forma adicional, en los últimos años, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recibe un número importante de peticiones de homologación de estudios extranjeros, cuya gestión se tramita a través de la Agencia de Calidad Universitaria NECA. Este aumento en la demografía de profesionales dedicados a la asistencia de la salud oral, al que se suman los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, ha propiciado una mejora en los niveles de atención a la población. Sin embargo, la profesión también recibe toques de atención, por un lado respecto a una posible plétora de odontólogos y por otro respecto a la aparición de nuevas figuras de profesionales procedentes de otros ámbitos ajenos a la salud que aportan conceptos de gestión empresarial y manejo basado mayoritariamente en datos de rendimiento económico. Estos conceptos, en ocasiones ausentes de la ética profesional inherente al campo de la salud, han ocasionado situaciones perjudiciales a los pacientes, con la consiguiente situación de abuso. Expongo concretamente el caso de relevancia pública que recientemente ha salido a la luz al ocasionarse el cierre de alguna franquicia dental y la consecuente desatención causada a los pacientes que estaban en tratamiento. En cuanto a la preocupación de la población hacia su salud bucal, también se ve un cambio importante en los últimos años. Las estadísticas nos presentan una evolución muy positiva, pasando de solo un 33% de la población que acudía al dentista en el año 2003 al 60% que lo hace en el 2017. De estas cifras se desprende que tenemos todavía un importante camino por recorrer, ya que si leemos al revés la estadística, aún hay un 40% de la población que no acude al dentista en busca de consejo o tratamiento. Las consultas y los tratamientos que mayor incremento en la demanda han tenido son los relacionados con la estética, tanto en ortodoncia como en el ámbito de la restauración dental y la implantología. Hemos de tener en cuenta que el objetivo del paciente es mejorar su estética, la estética del entorno facial, obtener mayor seguridad, etc. Pero el objetivo del profesional es otro. Aparte de satisfacer la demanda del paciente, busca proporcionar salud dentro del entorno oral e incluso, yendo un paso más allá, busca integrar esta salud en la salud global. Tenemos evidencias ampliamente constatadas que una oclusión descompensada o un contacto prematuro va a producir para funciones y a medio plazo puede producir alteraciones musculoesqueléticas del tronco o incluso de las extremidades. También tenemos evidencias de que la enfermedad periodontal crónica y sin tratamiento puede predisponer o incluso desencadenar un accidente vascular o ser corresponsable de la aparición de la enfermedad de Alzheimer o de algún proceso tumoral, debido a mecanismos aún no identificados totalmente,
pero posiblemente los mediadores proinflamatorios tendrían un papel crucial. Vemos, pues, la importancia de la asistencia multiprofesional también en este entorno, en que al paciente se le debe aconsejar no solo de la salud oral, sino también de la salud general en coordinación con las otras disciplinas de la medicina. Un ejemplo claro es la importancia de la observación de ciertos parámetros que es crucial detectarlos precozmente, como la hipertensión arterial o la diabetes. En general, las personas jóvenes, si se encuentran bien, no acuden al médico de cabecera a visitarse para una revisión, pero como veíamos, al irse incrementando el número de personas que acuden al odontólogo para una revisión, si en el protocolo de las primeras visitas contemplamos la toma de la tensión arterial o la detección de la glucemia, podemos aconsejar a los pacientes con alteraciones de estos parámetros la visita al médico de cabecera para su control. Consideraciones finales. A lo largo de la historia observamos cómo desde sus inicios hay referencias a requerir unas personas la ayuda de otras para la atención bucodental. Si bien el tratamiento del dolor y la mejora de la función masticatoria están desde los inicios de la humanidad, también muy pronto hay referencias al lucir tanto en vida como en rituales funerarios. A lo largo de la historia ha habido personas que han aportado nuevos conceptos que en cada momento han cambiado la forma de ver la odontología. Gesirrá, Pierre Fouchard, Monocuore, Branemark. En el momento actual, el reto lo tenemos en concienciar a la población que inicialmente acude por motivos de estética de la importancia del mantenimiento de la salud oral y general. Los responsables de la salud deben hacer un esfuerzo en integrar el máximo posible unas disciplinas con otras, ya que la persona es única. Un reto aún no resuelto es la prevención de enfermedades bucodentales y, por ende, las enfermedades generales con las que están relacionadas. El mantenimiento de la salud global con estrategias combinadas con los diferentes responsables en este ámbito es crucial. Por último, excelentísimo señor presidente, deseo agradecer la aceptación para participar a esta academia como académico numerario que, como ya dije en el juramento, me comprometo a trabajar por ella en favor de la ciencia, artes y culturas. Y quiero terminar con una frase de la Madre Santa Teresa de Calcuta, que a menudo tengo presente. No siempre podemos hacer cosas grandes, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Muchas gracias por su atención. La odontología me ha aportado el contacto directo con el paciente, el poder atender sus inquietudes, sus miedos, realmente el poder ayudar a una persona que en un momento está con dolor y le puedes quitar este dolor, o que tiene un problema estético y en aquel momento le puedes dar una sonrisa que le permite una autoestima diferente. Esto te aporta mucho a ti personalmente en la vida, ¿no? Tú recibes mucho más de lo que das siempre en este acto. Yo nací en Barcelona en el 56, mi familia vivía en el barrio de Sants. Sants fue mi barrio, o sea, fue donde viví, donde fui a colegio, donde tuve mis amigos. Era un barrio, sigue siendo un barrio, ha cambiado muchísimo, como ha cambiado toda Barcelona. Yo pienso que en general está más humano y ahí es donde estuve desde pequeño hasta que me casé y me independicé viviendo en el barrio de Sants. Ellos me ayudaron en su momento a decidirme por la profesión que en este momento tengo, ¿no? Al principio pensaba que me gustaban mucho las ciencias en general y me apasionaba pues todo lo que es la célula y la vida y todo. Sin embargo, mis padres me orientaban un poco, hombre, y si haces algo con una aplicación más directa en la sociedad, algo que en aquel momento quizá no entendía tanto, pero que en cuanto empecé aprecié de gran manera, ¿no? El hecho de tener una formación científica y además poderlo aplicar a la sociedad. Esto me ha dado mucho en la vida. Cuando terminé el bachillerato y empecé la universidad,
Claro, tenía mis dudas de hacer una carrera superior, tenías estas dudas cuando eres joven y me apunté a la Universidad de Barcelona para hacer una carrera de grado medio en aquel momento, que era ATS, y me apunté a Medicina, en la Autónoma. Habían números cerrados, o sea, tenías que hacer un examen de entrada tanto en una como en otra, y al final conseguí entrar en las dos. Y decidí seguir con las dos carreras a la vez. Con lo que cuando terminé enfermería, cuando terminé ATS, estuve en una maternal de Santa Coloma de Gramenet, y trabajaba pues 6 o 7 horas diarias, no recuerdo exactamente, y luego iba a la facultad. Y vi lo que era la vida, ¿no? Pude tener acceso a ayudar al nacimiento de muchos niños, y creo que me aportó muchísimo el hecho de trabajar durante estos años en un entorno de ciencias de la salud. Pude aplicar mucho mejor los conocimientos que iba adquiriendo, y realmente esto me dio una visión mucho más amplia de lo que es la atención sanitaria. Como me sentí identificado con el barrio donde vivía, cuando puse la consulta, pues la puse muy cerca de donde vivía, muy cerca de casa de mis padres, ¿no? Bueno, mi padre era protésico dental, era mecánico dentista, y en aquel momento pues mi padre puso el laboratorio al lado de la consulta y mi madre vino de recepcionista. La consulta está en el mismo sitio donde empecé hace más de 30 años. Y continuamos un poquito más grande, con muchos más colaboradores, con una tecnología diferente. Somos la de las consultas o de la clínica en Barcelona que pusimos implantes en primer lugar. En el año 88 pusimos ya, en 1988, pusimos los implantes al primer paciente. Desde allí hemos continuado. En este momento tenemos lo que es la última tecnología en radiología digital, en escáner, en toma de impresión digital, etcétera, que pensamos es mejor para nuestros pacientes, y siempre hemos querido estar aquí en un barrio y ser lo más asequibles posibles para las personas de este barrio con la máxima calidad posible. He priorizado el paciente, la persona, cómo poder atender mejor a la persona en todo momento. Y pienso, y además así se lo transmito a los alumnos, que del trabajo bien hecho y mirando la excelencia no tienes que padecer para recibir después lo que sea correspondiente a tu trabajo. Poner el dinero como objetivo vital no entra dentro de la manera de pensar. Y además pienso que es erróneo, porque te lleva precisamente a no tenerlo en poco tiempo. Yo cuando finalicé la tesis doctoral, en el año 90, en el tribunal de la tesis doctoral había una persona, que era el doctor Miquel Cortada, que me propuso, dice, hombre, ahora que ya eres doctor y has terminado tu trabajo en tesis, puedes venir a mi departamento en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Odontología de Barcelona. No lo pensé, evidentemente, a mí me atraía pues, el mundo académico, me atraía la investigación, me atraía, pues no lo pensé, fue una gran oportunidad, y me incorporé en la Universidad de Barcelona. Tengo que dar las gracias a esta persona, porque este fue mi maestro profesionalmente, mi maestro académicamente y también personalmente. Solo puedo que agradecerle todo en la vida, ¿no? Y estuve allí durante 10 años prácticamente, y en el año 97-98 se fundó la Universidad Internacional de Cataluña. Y el doctor Cortada le pidieron que fuera el decano de esta nueva facultad de odontología que se fundaba en la Universidad Internacional de Cataluña, y él nos pidió a algunos, entre ellos a mí, que si queríamos acompañarle. Yo tampoco lo dudé, y empecé en esta facultad de odontología como profesor y director del área de prótesis y biomateriales. Al cabo de unos años, el doctor Cortada dejó la facultad de odontología por la edad, se jubiló, y entonces el patronato y la junta de gobierno de la universidad creyeron conveniente pedirme si quería ser el decano de la facultad, algo que fue un honor y una satisfacción para mí, y accedí gustosamente. De esto hace ahora 8 años.
Los dos aspectos, que son uno el de la gestión, me ha dado muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones porque es la relación personal con todos los profesores de esta casa, ¿no? Con todos los profesores y con todo el personal de administración y servicios. Todos con unas inquietudes diferentes, con unas problemáticas diferentes, pero con unas ilusiones que son la misma, o sea, con ganas de llevar adelante la formación, con ganas de mejorar. Estamos contentos del trabajo que se ha hecho entre todos, entre todo el equipo y siguiendo un único rumbo, que es mirar la excelencia y sobre todo mirar la persona que hay detrás de los profesores y personal que hay aquí, como de los alumnos y también de los pacientes que tenemos. Y después en el ámbito digamos, de la docencia, es fantástico, ¿no? O sea, tú te vas haciendo mayor, va pasando los años, pero los chicos tienen la misma edad y tienen las mismas inquietudes, las mismas, por decirlo entre comillas, travesuras, la misma energía que te hace pues no quedarte sentado en tu silla, sino salir a buscar al mundo con ellos, ¿no? Realmente el poder dar clase a alumnos jóvenes es una de las maravillas más importantes que hay, o que al menos a mí me llena más. El ver cómo entran en primer curso con estos ojos abiertos, de ganas de aprender, de ganas pero que están allí también con sus miedos, y al cabo de 5 años salen ya personas maduras, profesionales en la vida, realmente también te aporta muchísimo. Ya que tenemos aquí la clínica odontológica, que nuestros alumnos hacen prácticas en ellas dirigidas por profesores, atendemos a pacientes con riesgo de exclusión social que vienen a través de la asistente social de Tarrasa y de alrededores, y estos alumnos atienden sus necesidades más básicas de la boca. También tenemos convenio con el Colegio Oficial de Odontólogos de Cataluña, y también enviamos alumnos con su profesor a que hagan tratamientos a pacientes que vienen de la Cruz Roja. Pensamos que en este momento primero que hacemos una acción social directa a las personas, por un lado, pero lo más importante, que los alumnos interiorizan este compromiso social, y cuando ellos sean profesionales, que puedan seguir pensando en dar este compromiso social a los pacientes de alguna manera. Y en odontología y la medicina durante unos años ha estado focalizada mucho en la enfermedad, en tratar la enfermedad muy bien, y esto es importante porque es básico tratar la enfermedad bien y saberla tratar, pero nos hemos especializado tanto y súper especializado que quizá en algún momento se puede uno olvidar de la persona que hay detrás de esta enfermedad, ¿no? Y el hecho es al revés, o sea, lo más importante es ver a esta persona que hay allí, después que tiene una enfermedad y tendrás que tratar esta enfermedad y muy bien tratada, pero primero la persona. No siempre esta persona va a necesitar el tratamiento ideal de aquella patología, porque por las circunstancias que sea, por sus creencias, por su manera de pensar, por su situación en aquel momento, etcétera, ¿no? Pero es importante esta diferenciación entre la medicina y la odontología basada en la persona, o la medicina y la odontología basada en la enfermedad. Nosotros debemos de focalizarnos siempre en la medicina o odontología basada en la persona. Después, tratemos la enfermedad y muy bien tratada, pero sobre todo en la persona que hay detrás de esta enfermedad. Cada día cargo pilas espiritualmente, y esto es algo que me va muy bien. Yo me levanto cada mañana 1 hora y media, 2 antes de la hora de salir, o un poco más, ¿no? Es decir, y hago cada mañana como mínimo un rato de lectura de algún libro que me ayude a tener mayor
vivencia de lo que es la vida en general y después media hora de meditación o de oración, intentando pues poner los problemas que he tenido el día anterior o las actividades que tengo este día, o las personas con las que tengo que hablar, o las personas con las que he tenido alguna discusión o he tenido alguna diferencia, intentando analizar qué ha pasado y todo esto. Y empiezo el día de una manera diferente, o sea, una manera en la cual puedo ir a trabajar con las ideas mucho más claras que levantándome e ir a trabajar directamente. Ya desde hace muchos años, a mí me ha ido muy bien y me ayuda a centrar, pues es el ir a misa, siempre que se puede, que en general es cada día. Me ayuda a tener un rato de serenidad y de ver la trascendencia de la vida y de recordar para qué estamos aquí, ¿no? Feli para mí es... A ella le gusta que diga que es mi compañera, mi compañera. Y así es mi esposa, es mi amiga y es mi compañera. También es compañera de trabajo, porque también trabaja conmigo en la clínica y trabaja conmigo aquí en la universidad. Pero lo llevamos muy bien, lo llevamos muy bien. Y solo puedo darle las gracias por todo lo que me aguanta, ¿eh? Pues, también me marca, ¿eh? En algunas cosas, pero bueno, también sí. Tenemos 3 hijas, 2 están viviendo en Estados Unidos con sus maridos y la tercera, la más pequeña, me dijo una tarde, me dice, papá, dejo la carrera. Me quedé un poco parado y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Me dice, pues mira, me voy a ir a un convento que quiero ver la vida de la vocación de monja. Y está allí desde hace 1 año y medio, está muy contenta y muy feliz y pienso que tiene esta vocación. O sea, por lo tanto, como padres también estamos contentos porque sigue su vocación. Las encuentro a faltar, pero estoy contento. Están siguiendo su camino, están siguiendo su vida y están contentas en su vida. Por lo tanto, no me afecta demasiado, ¿no? También es verdad que al ya encontrarnos solos en la pareja, pues también ha servido para estar más unidos, para cuidarnos más el uno al otro, y también esto en parte ha compensado este nido vacío. Estoy contento de mi vida y doy gracias porque de lo que yo pensaba que podía hacer cuando era joven, pienso que he hecho más cosas y he tenido más posibilidades, he aprendido más de la vida y me han enseñado mucho más y además he podido yo actuar en muchos ambientes, en muchas personas, que he podido influir algo más de lo que incluso pensaba cuando era joven. Sí, estoy contento. Resulta un gran honor para mí contestar en nombre de la Real Academia Europea de Doctores al discurso de ingreso como académico numerario del excelentísimo señor doctor Luis Giner. Vaya mis primeras palabras de agradecimiento para nuestro presidente, el excelentísimo señor doctor Alfredo Rocafort, y a mis compañeros de la Junta Directiva por asignarme el privilegio de responder al nuevo académico de formación en las ciencias de la salud y focalizado en la odontología, donde ha alcanzado una posición universitaria de prestigio como decano de la Universidad Internacional de Cataluña, tras seguir un camino profesional progresivo y completo. Glosar la obra y méritos del nuevo académico, doctor Giner, será un placer para mí, pues, como decía Santiago Ramón y Cajal en 1947, resignémonos a marchar humildemente detrás de los sabios para poder marchar algún día en su compañía. Como es tradición en estos actos de ingreso de un nuevo académico, haremos primero
el laudatio correspondiente y luego un comentario personal a su discurso de ingreso. En cuanto al laudatio, ¿qué más voy a decir que nos haya mostrado en este precioso vídeo? Quizá decirle al doctor Giner que en el tiempo actual tiene un gran valor decir que es un hombre practicante y que disfruta y colabora con la misa diaria. Esto es un gran orgullo para mí que él sea capaz de decir esto en público. El doctor Luis Giner nació en Barcelona en 1956, primer hijo del matrimonio de Luis y Dolores, que posteriormente tuvieron 3 hijos más. Nuestro protagonista de hoy está casado con Feliciana Navalón, también, como él ha dicho, médico estomatólogo, y que es su compañera de toda la vida, y que han tenido 3 magníficas hijas, de las cuales 2 están en el extranjero y la otra está en la casa del Señor, en el convento. Su padre, protésico dental, y su madre modista, quien abandonó su profesión al tener su primer hijo, como ocurría en aquellos matrimonios de aquella época, ya que era costumbre que la esposa se encargase de la familia y de la casa. Esta circunstancia, sin embargo, fue muy provechosa para él porque le permitió establecer una relación materno-filial muy fuerte y con lazos emocionales que han durado toda una vida. En su familia, la tradición laboral de protésico dental, como hemos visto, era característica, su padre y sus hermanos. Muy pronto, durante los estudios de primaria y bachillerato, se sintió atraído por las ciencias biológicas y médicas, dudando en un principio cuál sería su vocación definitiva, pero tenía que ser dentro de las ciencias de la salud. Pero al finalizar el bachillerato y también siguiendo el consejo familiar, decidió inscribirse en la Escuela de Enfermería que dependía de la Universidad de Barcelona, así como también en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, por si acaso fallaba una de ellas. Finalmente fue aceptado en las 2 y entonces, y después de valorar detenidamente con la familia qué actitud tomar, decidió iniciar las 2 carreras a la vez, pensando que una podría complementar a la otra. Al terminar el tercer año de medicina, también finalizó sus estudios completos de enfermería y decidió presentar una solicitud para trabajar en la Seguridad Social como enfermero en una plaza que en aquel momento era solo de 2 horas, y por esto lo hizo. Y así podría continuar los estudios de medicina, ayudando con su economía a mantener a la familia y sobre todo a sus estudios. Sin embargo, justo 2 días antes de iniciar el 4º curso de medicina, le llegó la citación de aceptación del trabajo de enfermero de incorporación inmediata, pero con una diferencia de que la plaza otorgada ahora no era de 2 horas, sino que era de 6 horas en un hospital maternal de Santa Coloma de Gramenet. Menuda sorpresa. Por su carácter tenaz, decidió aceptar el reto e iniciar el curso académico de la Universidad Autónoma de Barcelona y el trabajo de enfermero partero. No es despreciativo, me refiero a ayudar a los partos de las mujeres embarazadas, claro está, compartiendo su formación en la Facultad de Medicina como estudiante y realizando partos. Claro, todo esto tiene un coste y este coste era a base de no dormir. Curiosamente, y ustedes lo saben, no olvidemos que muchos de los partos, por motivos curiosos, se dan por las noches. Hemos de aclarar, y lo digo por experiencia propia, que un estudiante de medicina, después del periodo preclínico, tiene muchísimas ganas de sentirse útil y todos, más o menos, en aquella época lo hacíamos de una manera u otra. La verdad que la experiencia que adquiríamos los alumnos que realizábamos estas funciones extras era muy superior a los demás compañeros a los que solíamos denominar los teóricos. Al finalizar la licenciatura de Medicina, dejó la clínica maternal y se incorporó al servicio de urgencias de la Seguridad Social, pensando en optar al examen de MIR, que luego le permitiría matricularse en la Escuela de diferentes especialidades de maxilofacial o de dermatología, como él pensaba. Pero al final vio que, como en el examen MIR era más complicado y le había salido una nota
relativamente buena. Podía escoger dermatología y otra vez decidió hacer las dos cosas, actuar como médico MIR y además estar en la escuela de estomatología. Pero pronto vio que esto era muy complicado y dejó la dermatología para focalizarse finalmente en el deseo de su vida, que era ser estomatólogo. Ya como licenciado en odontología en 1981, tuvo esta satisfacción de abrir su primera consulta en su barrio, en Sants-les-Corts, donde inició su actividad profesional con el gozo de poder tener en la consulta a su padre, a sus hermanos y a su madre en la misma oficina. Pero luego comprendió que tenía que continuar la carrera universitaria y se incorporó en los cursos del doctor Lasala en el Hospital de San Rafael y del doctor Jordi López Roura para finalmente ser aceptado como profesor de clases prácticas en las siguientes ediciones. Interesado por la ortodoncia, también pensó que podía incorporar o combinar la estomatología con la ortodoncia, pero una nueva disyuntiva apareció y se dio cuenta que era mejor hacer una sola cosa que no dos. Su interés por las prótesis dentales le permitió, y gracias al doctor López Roura, conocer al doctor Pere Haster, que era un profesional de gran prestigio en prótesis dental. Esto le permitió contactar con otros compañeros como el doctor Miguel Ángel Álvarez, y este le sugirió hacer una tesis doctoral cuyo título era Cambios térmicos producidos en el diente por los instrumentos diamantados utilizados en odontología restauradora. Por aquel momento solicitó al doctor Eduard Catafal, catedrático de prótesis dental de la Escuela de Estomatología de la Universidad de Barcelona, que le dirigiera esta tesis y magníficamente concluyó con sobresaliente cum laude. Como él ha dicho, años más tarde se incorporó con los compañeros doctor Ferreres y el doctor Lluc al tema difícil de la implantología osteointegrada. Paralelamente fue profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona en la cátedra de doctor Cadafalch, coordinada por el fallecido recientemente doctor Miquel Cordada. También se incorporó y le interesó la patología de la articulación temporomandibular. Y en el año 1998 se incorporó en la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional de Cataluña como director del área de biomateriales y prótesis, encargándose de la docencia tanto de grado como de los incipientes programas de máster. Ha tenido colaboraciones con diferentes sociedades protésicas y de estomatología, y en el 2005 nombrado vicedecano de investigación, y en el 2011 decano de la Facultad de Odontología de la UIC. Ha publicado muchos artículos, más de 122 artículos, con un gran índice de calidad. Ha realizado más de 400 aportaciones en congresos, ha impartido muchísimos cursos de formación y, una cosa de gran valor, ha dirigido 33 tesis doctorales que han sido todas con grandes calificaciones. Para resumen, podríamos decir que ha sido profesor titular de materiales dentales en la UIC, progresivamente decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Internacional de Cataluña, miembro de la Comisión Evaluadora de Homologación de Títulos Universitarios Extranjeros, secretario de la Conferencia Española de Decanos, en fin, muchísimas cosas más. Pero en su vida privada le gustan las actividades al aire libre, como hemos visto con su esposa, practicando esquí, hípica, snorkel, footing, ciclismo, y en la actualidad, si es que dudo que tenga tiempo, juega a golf en el tiempo libre. Es amante de la motocicleta, utilizándola habitualmente en sus traslados diarios. Ya para terminar, quiero hacer algún pequeño comentario del discurso. Como habrán podido ver, en pocos minutos hemos podido escuchar en boca del recipiendario
la narración de un análisis muy bien detallado de la evolución histórica de los conceptos y cambios que la odontología ha seguido durante la existencia del hombre, no solo en lo que representa la simple extracción de un diente o muela por dolor, sino también en los intentos de su reconstrucción primero y por su sustitución después mediante los implantes osteointegrados actuales. Ha sido una descripción muy detallada, pero seguro ha hecho gozar a la audiencia escuchando su narración. Desde los orígenes de la humanidad, todos los pueblos han tenido expertos en el arte de sanar, evolucionando sus prácticas desde las más rudimentarias hasta llegar al actual conocimiento científico. Pero remontémonos a los primeros siglos del cristianismo, donde los conocimientos odontológicos evolucionaron muy poco, limitándose a las extracciones, a las construcciones de elementales aparatos protésicos y a los conocimientos médicos más rudimentarios. Todo ello amparado en el saber de los monasterios de principios del siglo IV. La Iglesia Católica, a través de uno de los capítulos de la encíclica Thesaurus Pauperum, el tesoro de los pobres, del Papa Juan XXI, que curiosamente era médico, oftalmólogo y papa, en 1213 al 1277, titulado De Dolore Dentium e Gengivarum, señalaba: concédenos a Santa Apolonia, Virgen, que aquellos que le invoquen no tengan dolor de dientes durante todo el día. Había que repetir la oración todos los días. De esta manera comenzó a atribuirse a la santa el poder de curar no solamente el dolor de dientes, sino también las debilidades del alma, pasando a ser desde entonces la patrona de quienes ejercen la profesión de los dentistas. Otro punto a comentar es el fenómeno social de la sociedad actual. Nuestra población está envejecida y envejeciendo. La esperanza de vida cada vez más alta en nuestro entorno está llevando a nuestros odontólogos igualmente a enfrentarse a pacientes de edades cada vez más avanzada con una serie de patologías asociadas a la ancianidad. Esto representa que el colectivo de nuestros odontólogos se tiene que preparar para enfrentarse a estos pacientes con nuevas patologías de desgaste. Como hemos oído también en boca de nuestro nuevo académico, la odontología hoy en día en España camina hacia un lugar incierto. Ha habido muy poca previsión de futuro y el número de facultades de odontología ha crecido de forma desmesurada, dando lugar a un exceso de profesionales, a la voz, por supuesto, falsa de que todos los dentistas poseen una situación económica boyante. Desgraciadamente, por otro lado, hemos de pensar que un odontólogo sin trabajo no es reconvertible en médico o enfermero, sino comienza estos estudios desde un principio otra vez. El futuro de la odontología en el mundo ha de pasar, entre otras cosas, por una regeneración ética. El Reino Unido comienza a plantearse la necesidad de la licenciatura médica antes de acceder a la especialidad odontológica. En los Estados Unidos, pionero de las escuelas de odontología, especialmente la de Baltimore, se empieza a escuchar igualmente voces que claman por la misma necesidad. Por todo lo expuesto, déjenme que les diga que el discurso del doctor Giner, lleno de experimentada sabiduría, confirma el acierto de nuestra Real Academia Europea de Doctores al admitirle hoy como uno de sus miembros numerarios. Estoy seguro de que con su incorporación a esta real institución se enriquecerán las aportaciones científicas y sociales que la Academia realiza para fomentar, de acuerdo con sus fines, el progreso de las ciencias, las artes y la cultura en nuestra sociedad. Para terminar, excelentísimo señor presidente, permítame que dé en nombre de la Academia y en el mío propio una calurosa bienvenida al nuevo académico. Como solemos decir, en las grandes ocasiones como las de hoy, es siempre una gran fiesta de incorporación de uno de sus miembros en nuestra querida y centenaria corporación. Con mucho afecto. Gracias por su atención.